Una vez que hemos establecido la estructura general de una variedad diferenciable, tenemos todas las herramientas necesarias para estudiar la relatividad general. Lo primero que vamos a hacer es volver a escribir el principio de equivalencia, pero ahora de un modo formal. Recordemos que esencialmente lo que nos dice el principio de equivalencia es que localmente siempre podemos eliminar todos los efectos gravitacionales cayendo libremente en el campo gravitacional local esencialmente. Esto lo podemos imaginar, por ejemplo, en un objeto en caída libre cerca de la superficie de la Tierra. Entonces, la equivalencia en este principio de equivalencia sería entre la aceleración gravitacional que experimenta el objeto que va cayendo en caída libre y la aceleración que experimentarían los objetos dentro de este, digamos, laboratorio en caída libre dentro del propio sistema, por lo que se experimenta la sensación de ausencia de gravedad. Esa es la razón, por ejemplo, por la que en la Estación Espacial Internacional pareciera que no hay gravedad, precisamente por el principio de equivalencia, porque los efectos del campo gravitacional local se ven, digamos, eliminados por la caída libre por el hecho de que la Estación Espacial Internacional está en caída libre respecto a la superficie de la Tierra. Ahora bien, recordemos que la estructura de todo espacio-tiempo está dada fundamentalmente por dos cosas, por la métrica, el tensor métrico, y por la conexión métrica, que se puede definir a partir del tensor métrico. La métrica siempre la podemos escribir en un sistema de coordenadas tal que la diagonalicemos de esta forma. Aquí lo que queremos decir es que al tensor métrico G le vamos a aplicar una cierta transformación tal que vamos a quedarnos con un G' en otro sistema de coordenadas, tal que lo tengamos diagonalizado esencialmente. Recordemos que estas transformaciones están dadas por estas transformaciones de coordenadas están dadas por matrices de transformación de este tipo, esencialmente para llevar las coordenadas de un sistema mu a un sistema mu', como lo explicamos antes. Ahora, entonces, lo que queremos decir con esto es que en un punto determinado P, siempre podemos convertir a la métrica del espacio-tiempo en una métrica de Minkowski localmente. Siempre vamos a poder hacer eso en cualquier sistema en cualquier espacio-tiempo en el que nos encontremos. Al menos en un punto vamos a poder hacer la transformación de coordenadas tal que nos quede una matriz diagonal equivalente a la de la métrica de Minkowski. Pero como decimos, eso se puede hacer en general solo en un punto. Si lo pudiéramos hacer en general sobre todo el espacio, eso indicaría claramente que estamos en un espacio de Minkowski, lo cual no ocurre en general en la vida real o en el universo, a menos de que estemos muy, muy lejos de cualquier fuente de energía, cualquier sistema masivo. Aún más, podemos además encontrar, al menos en un punto, no solo que nuestra métrica sea minkowskiana, sino que además podemos encontrar podemos encontrar puntos en el que la métrica esencialmente, las derivadas de la métrica en ese punto sean cero, esencialmente. Y a esos puntos los llamamos localmente inerciales, sistemas localmente inerciales. Y en esos puntos es donde las leyes de la física se pueden expresar localmente sin ninguna influencia de la gravedad, porque el hecho es que al tener las derivadas de la métrica igual a cero, todo efecto producido por la conexión métrica y demás desaparece. Entonces, la forma que toman las leyes de la física en esos puntos localmente inerciales son las leyes que toman es la forma que toman las leyes de la física en general en el universo. Son las leyes de la física realmente universales, en su forma realmente universal. En otras palabras, lo que estamos diciendo con estas expresiones es que tenemos una definición formal para lo que es un sistema inercial. Recordemos que esa es una de las grandes preguntas
que tenemos desde la época de la mecánica newtoniana, porque la definición de un sistema inercial local era esencialmente imposible antes de desarrollar toda esta maquinaria matemática y física, digamos. Y bueno, entonces recordemos que, si recordamos, hay dos principios de equivalencia. El principio de equivalencia débil, que básicamente establece la idea de la caída libre bueno, eliminar las fuerzas gravitacionales básicamente en un sistema de caída libre, que podría decirse que se expresa con la idea de que la métrica se vuelve minkowskiana en al menos un punto. Y el principio de equivalencia fuerte, que nos habla de la forma que toman las leyes físicas en un marco de referencia inercial, que podría decirse que se consigue cuando las derivadas de la métrica se vuelven cero en un punto determinado, que sería localmente inercial. Y bueno, básicamente esa es la idea detrás con este principio de equivalencia, con esta observación, literalmente es con la que se construye en general toda la relatividad general, como lo dijimos antes. Lo siguiente que queremos hacer es encontrar la trayectoria de una partícula que se mueve en un espacio curvo. O más bien las ecuaciones de movimiento de una partícula que se mueven en un espacio curvo. Ahora bien, para hacer esto tenemos dos principios guías fundamentales. Por un lado, el principio de equivalencia que acabamos de ver, y por otro lado, el principio de covarianza general, que nos dice que las ecuaciones del movimiento, bueno, las ecuaciones físicas en general, deben preservar su forma ante cambios de coordenadas. Y una forma simple, o la forma más simple de encontrar ecuaciones del movimiento que preserven su forma ante cambios de coordenadas es utilizar invariantes ante transformaciones de coordenadas para construirlas, para crear estas ecuaciones. Por eso el invariante típico es un escalar en términos del análisis tensorial del que hablábamos antes. Entonces, por eso decíamos que los escalares son tan importantes en el análisis tensorial. Ahora bien, vamos a suponer que tenemos entonces una partícula que va a seguir una trayectoria x mu, digamos, x mu de tau, donde tau es el tiempo propio. Y vamos a tratar de encontrar un lagrangiano que nos permita deducir las ecuaciones del movimiento de esta partícula. Eventualmente nos vamos a dar cuenta de que el lagrangiano más simple va a estar dado o va a ser proporcional a la métrica y a la velocidad de la partícula al cuadrado esencialmente. Que va a ser x' mu, x' nu. Esto lo podemos escribir entonces como la acción que tenemos aquí arriba, donde tenemos esencialmente un medio de la masa por la velocidad del cuadrado, mediado por la métrica. Entonces vemos que es una acción que se parece muchísimo a la acción de una partícula libre en la mecánica clásica. La diferencia fundamental es la mediación que hace la métrica aquí y el hecho de que estemos usando el tiempo propio en vez del tiempo normal, digamos. Ahora recordemos que para minimizar la acción, las ecuaciones que deben satisfacerse son las ecuaciones de Euler-Lagrange, y las voy a escribir aquí abajo solo para tenerlas como referencia. Entonces recordemos que la ecuación de Euler-Lagrange es la derivada del lagrangiano con respecto a la posición menos la derivada en el tiempo de la derivada del lagrangiano con respecto a la velocidad. Debe ser igual a 0. Y esto es lo que tenemos esencialmente en esta segunda ecuación. La parte que es la derivada en el tiempo, de esta parte de aquí, es el primer término de la ecuación, de n de tau. Y aquí tenemos la derivada del lagrangiano con respecto a la velocidad. Se puede ver claramente de aquí arriba que es así, porque aquí esencialmente tenemos
una velocidad al cuadrado. Al tomar la derivada nos va a sobrar un 2, nos va a salir un 2 que se va a ir con este medio. El signo aquí es menos, por lo tanto este menos queda positivo en la ecuación. Y nos va a quedar la métrica sin ningún cambio. Y el segundo término de esta ecuación viene de la derivada del lagrangiano con respecto a la posición. Lo podemos ver de nuevo aquí porque tenemos aquí la derivada del tensor métrico con respecto a mu, son las derivadas parciales con respecto a x mu. Recordemos que habíamos dicho que una forma de escribir eso era con una coma y poniendo el índice esencialmente. Entonces, ese coma mu es lo mismo que escribir d en dx mu. Y si hacemos si tomamos la derivada aquí de la métrica y tomamos las derivadas correspondientes del tiempo propio y simplificamos todo, nos vamos a dar cuenta que eventualmente vamos a llegar a la ecuación que está aquí abajo. Y esta ecuación esencialmente nos vamos a dar cuenta que es la ecuación de la geodésica. Y no debe ser una sorpresa porque básicamente es lo que significa una geodésica. Esencialmente es la trayectoria que seguiría una partícula libre en un espacio curvo. Incluso podríamos decir que es una expresión, si queremos, de la primera ley de Newton ahora en espacio curvo. La primera y la segunda leyes de Newton en espacio curvo. Entonces, la única diferencia, o sea, lo importante de esto es que hemos derivado ahora la ecuación de la geodésica a partir del principio de mínima acción o a partir de un lagrangiano. Y nos permite esto conectar con lo que habíamos hecho en láminas anteriores. Ahora, después de esto, lo que queremos hacer es ver si en el límite en el que el espacio es casi plano, podemos conectar esto con la mecánica clásica, con la mecánica newtoniana. Y es lo que vamos a ver Lo siguiente que queremos hacer es tomar el límite newtoniano de las ecuaciones del movimiento que hemos encontrado hasta ahora. En este caso, la métrica se puede escribir esencialmente como una métrica minkowskiana más una pequeña corrección h mu nu. Y en esas condiciones se puede probar que los elementos de la conexión métrica se pueden escribir de esta forma, a primer orden. Ahora, lo siguiente que debemos recordar es el elemento del tiempo propio, c cuadrada de tau cuadrada. Normalmente aquí iría g mu nu, pero ahora sustituimos g mu nu por eta mu nu más h mu nu. Y aquí tenemos dx mu, dx nu. Recordemos que las letras griegas corren sobre los 4 índices, desde 0 a 3, o sea, desde el tiempo, por el índice temporal y por los 3 índices espaciales. Pero en general, en estas condiciones vamos a tener un movimiento muy lento, además de tener una pequeña corrección a la métrica de Minkowski. En general vamos a tener que la velocidad con la que se están moviendo los cuerpos es lenta, es muy pequeña comparada con la velocidad de la luz. Y en esas condiciones, básicamente podemos decir que la variación de x con respecto a tau o las velocidades tal cual de movimiento en la dirección espacial son despreciables comparadas con el cambio de t con respecto a tau. Y en general nos va a quedar entonces, a partir de esta ecuación, podemos deducir esto de aquí. Esencialmente nos va a quedar que tenemos, aquí vamos a tener d tau cuadrada, esto de aquí, perdón, vamos a tener dt cuadrada esencialmente, de este término de aquí. Y del otro lado tenemos d tau cuadrada. Y aquí esencialmente eta mu nu va a ser 1. Recordemos que el término eta 00 es 1 y nos va a quedar h00. Entonces nos queda dt en d tau es igual a 1 más h00 a la o menos 1 media.
Y haciendo una expansión de Taylor, debido a que H00 debe ser pequeña, sabemos que es una fracción pequeña, lo podemos escribir como 1 menos 1 medio de H0, perdón. Bueno, entonces ya vemos cómo varía el tiempo con respecto al tiempo propio. Lo siguiente que vamos a encontrar es que la ecuación la ecuación geodésica se puede escribir de esta forma. Se puede escribir entonces como si solo consideramos los componentes espaciales, nos va a quedar como d cuadrada x y en dt tau cuadrada, más la componente gamma i 00 c cuadrada por dt en d tau al cuadrado igual a 0. Y lo siguiente que debemos recordar es que para esta aproximación, la variación de la métrica con respecto al tiempo debe ser muy pequeña, lo cual se traduce debido a que la variación de la métrica con respecto al tiempo debe ser pequeña, se traduce en que dt en d tau debe ser pequeño. dt en d tau debe ser una variación muy pequeña y por lo tanto va a ser prácticamente constante. Y la otra cosa que podemos deducir de eso es que podemos hacer esta transformación de aquí. Podemos decir que d cuadrada xy en d tau cuadrada es aproximadamente igual a dt en d tau cuadrada por d cuadrada xy en dt cuadrada, esencialmente utilizando la regla de la cadena. Y lo que vamos a concluir es que si sustituimos este término de aquí por este término de aquí, nos va a quedar que este dt en d tau al cuadrado se va a ir a cancelar con este dt en d tau al cuadrado y nos va a quedar esencialmente d cuadrada xy en dt cuadrada en este término de aquí. Nos va a quedar d cuadrada xy en dt cuadrada. O sea, pasamos de tiempo propio a tiempo normal, digamos. Lo siguiente que nos debemos dar cuenta, y a partir de esta ecuación, es que la componente gamma i00 es idéntica a un medio de h00, i o la derivada respecto a i de h00. Y una cosa que no mencioné antes, pero que creí que quedó implícita, es que cuando usamos índices latinos en vez de índices griegos, es que esos índices corren solo sobre la parte espacial. Entonces, estas ecuaciones corren sobre los tres índices espaciales de 1 a 3. Entonces, es una derivada parcial en los índices espaciales, esencialmente. Y lo siguiente, ya para llegar a la expresión puramente newtoniana, es agregar la masa, ¿no? Podemos agregar la masa de este lado y nos va a quedar que esencialmente la masa por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo o la masa por la aceleración es igual a menos la masa por la derivada en la posición del potencial. Esa sería la expresión newtoniana, ¿no? Pero lo que vamos a ver es que a partir de lo que tenemos aquí, podemos identificar entonces el potencial como un medio de c cuadrada h00. Y entonces ahí hemos conectado el límite, bueno, nuestras ecuaciones con el límite newtoniano. Y aún más hemos llegado a este punto en el que identificamos la masa gravitacional con la masa inercial de nuevo, que básicamente es el principio de equivalencia de Einstein, si recordamos del principio de la exposición. Entonces, lo siguiente que vamos a probar es si realmente este potencial tiene las propiedades correctas. El potencial definido de esta forma, digamos, tiene las propiedades correctas que debe tener cerca de la Tierra, por ejemplo, en una región con un campo gravitacional fuerte o relativamente fuerte. Pero para eso necesitamos desarrollar ya las ecuaciones de campo completas, y es lo que vamos a ver enseguida.